Hola tripulantes del misterio, ¿qué tal estáis? Espero que estéis maravillosamente bien. Hoy vamos a hablar del asesino en serie más grande de toda América. Es cierto que hay muchos grandes a lo largo de la historia, pero la historia del siguiente personaje es un tanto peculiar. Empezamos. Vamos a hablar de un hombre cuya historia pasó bastante desapercibida a lo largo de todos sus años, hasta que se hizo mayor y reveló grandes crímenes que cometió. Samuel Little nació el 7 de junio de 1940 en Georgia. Nació en una familia un tanto disfuncional. Su madre era dama de compañía y él aseguraba que de pequeño sufrió malos tratos, violencia y tenía un tanto de inestabilidad emocional. Desde muy pequeño ya se inclinaba a tener cierta agresividad. En el colegio pegaba a los niños, siempre intentaba fastidiarles. Tenía una ira guardada dentro, tenía cierto odio, rencor por las personas y se sentía totalmente incomprendido. Desde muy joven ya se veía que tenía cierta inclinación hacia el crimen. Pero claro, ¿quién iba a sospechar de un joven simplemente por este carácter que podía convertirse en uno de los mayores asesinos de la historia? Su verdadera historia comienza en el punto de inflexión en su vida cuando estaba en el colegio y cierto día vio a su profesora tocarse el cuello, se estaba acariciando el cuello. Eso le creó un shock emocional hasta tal punto que se terminó convirtiendo en uno de sus mayores fetiches, si podemos llamarlo así, claro. Y a partir de ese entonces empezó a fantasear. Tenía fantasías con las mujeres, sobre todo con sus cuellos. Era una parte del cuerpo que le llamaba realmente la atención. Cuando cumplió 13 años fue enviado a un reformatorio debido a que robó una bicicleta. Uno de tantos actos que empezaba bastante simples y pequeños, pero esto derivó a grandes cosas. Durante su próxima estancia en el reformatorio, durante año y medio, cometió 47 infracciones. Era un niño muy problemático y su educación no pasó más allá de la secundaria. Era demasiado problemático, siempre le enviaban de un sitio a otro, era muy inestable emocionalmente. Esto sin contar el grandísimo carácter que tenía. Tenía un carácter muy fuerte y no dejaba que nadie le mandara órdenes. Una vez cumplido 20 años, se fue a vivir con su madre a Florida. Ella trabajaba en un cementerio y le consiguió encontrar un trabajo en el mismo cementerio que ella trabajaba. Ese mismo año conoció a una mujer y se casaron. Pero claro, el matrimonio estaba destinado a no durar demasiado, debido a su inestabilidad. Viajaba siempre de aquí para allá y bueno, tenía ciertas rutinas que rompieron el matrimonio. Y quizás os estáis preguntando, si viajaba tanto sin trabajo, ¿cómo podía sobrevivir? Cometía robos y fraudes, y a raíz de ahí pues iba manteniéndose y sobrevivía. Y fue arrestado hasta en 8 ocasiones. Debido a que pasaba mucho tiempo en la cárcel, buscó alguna afición nueva, algo que hacer, y encontró su verdadera pasión en el boxeo. Era un hombre que medía más de 1,90 m y pesaba 100 kilos. ¿Podéis imaginar semejante mole practicando boxeo, el nivel de fuerza que podía tener? Además, aseguraban que resultaba bastante intimidante. Tenía una mirada de odio perturbadora. Siempre intentaba retarte con la mirada. Es más, fue reconocido con el apodo de la máquina loca. Aseguraban que estaba loco de remate. Entonces, al encontrar su pasión en el boxeo, quería ser boxeador profesional. Pero claro, debido a su inestabilidad, pues simplemente llegó a conformarse con practicarlo a diario. Después de pasar gran parte de su adolescencia y juventud encerrado, porque se pasó mucho tiempo encerrado, a los 24 años fue puesto en libertad condicional. Pero vamos, que 2 años después volvió a ser encarcelado por atacar a una mujer en Cleveland. Y al salir después de unos años, aquí empieza su verdadera historia. Regresó a Miami y ahí fue donde cometió su primer crimen. Aquí empezaba la leyenda de Samuel Little. Marie Brosley fue su primera víctima. Condujo hasta un tramo de carretera totalmente desierta donde no había nadie. Allí le tomó por la fuerza, le cogió del cuello y hasta que terminó acabando con su vida.
A partir de este momento llevaba un modus operandi de cómo asesinar. Prácticamente asesinaba solo a mujeres. Parecía que tenía cierto odio, cierto rencor hacia este género. Y su modus operandi era el siguiente. Buscaba mujeres pobres, de bajos recursos o que fuesen adictas a cierta sustancia. Drogadictas, sustancias también como el alcohol, etcétera, ¿no? Porque de este modo, digamos que si sucedía algo no le iban a dar tanta importancia, no le iban a hacer caso. Eran normalmente personas marginales. Y aparte, las camelaba primero ofreciéndole drogas, dando una vuelta. Entonces después estaban ellas totalmente vulnerables y más teniendo en cuenta su altura, su envergadura y su fuerza. Era casi imposible que se puedan escapar de semejante asesino. Pero bueno, poco tiempo después se comprometió con una mujer llamada Aurelia. Era una mujer 30 años mayor que él. Era experta en robos y todo esto pues le llamaba la atención. Entonces le vino perfecto para curtirse de ciertos temas que a él le interesaban. Para septiembre del 76 de nuevo fue arrestado. Podemos alargar esta historia diciendo que de nuevo sale de la cárcel, le entra de nuevo, sale así varias ocasiones, pero vamos a los puntos importantes porque fue tanto sus arrestos que si no, no terminamos en la vida. Para febrero del 1987 ya cometió más de 10 asesinatos y un año después, en el 88, falleció su mujer por hemorragia cerebral. Y finalmente no fue detenido hasta el 5 de septiembre de 2012, muchísimos años después, gracias a un ranger de Texas llamado James Holland. Este ranger tuvo una corazonada, debido a que se habían cometido años anteriores asesinatos que no quedaban resueltos, y casualmente, cuando conoció a este sujeto asesino, en esos entonces él vivía en la misma ciudad. Así que a partir de ahí empezó a encajar ciertas piezas y dijo, espera, que creo que tengo aquí la solución, vamos a indagar un poco. Entonces recordó el curioso caso de una joven, era dama de compañía llamada Denise Roberts, quien fue estrangulada en el año 94. Coincidía con el modus operandi que tenía este asesino, casualmente. Cuando Samuel Little fue interrogado por el ranger, él aseguraba una y otra vez que él no era abusador, él no abusaba de las mujeres, una y otra vez, daba hincapié. Entonces, claro, esto le causaba intriga al ranger, hasta que consiguió ponerse en su pellejo y le terminó diciendo, claro, tú no eres abusador, porque tú lo que eres es asesino. Le fascinó la idea de sentirse reconocido como asesino, el más grande asesino de todos los Estados Unidos. Quería ser reconocido por su talento. Él lo veía que eso era un talento que le había otorgado Dios. Es más, no se lo cuestionaba siquiera. Decía que si Dios le hizo así, que por algo sería. Él tenía esa misión. Pero él estaba totalmente convencido. Y asintió diciendo que no existiría otra persona en el mundo capaz de hacer aquel cometido que él hacía. Pero claro, poco después dijo lo siguiente. Creo que soy el único. Eso no es un honor, es una maldición. Causa un poco de controversia, ¿no? Entonces empezó a sentirse comprendido por primera vez, casualmente con la persona que le está interrogando, un agente. Curioso, digamos que simpatizó con el agente y compartió 3 asesinatos más que cometió en Texas. Los agentes del FBI quedaron totalmente fascinados y perplejos a la vez al ver la capacidad de memoria fotográfica que tenía este asesino. Recordaba perfectamente a sus víctimas, sus nombres, su rostro y dónde fueron asesinadas. Era impresionante. De hecho, el agente le dio un papel con un lápiz para que dibujara el rostro de sus víctimas. Y dibujó a 3 de ellas y encajaba perfectamente. Al principio pensaba que podía estar riéndose de él, y bueno, cuestionaba un poco la veracidad de este, hasta el punto que hablaron con los familiares de las víctimas y encajaba totalmente, pero a cambio pidió que le cambiaran de prisión. No sé exactamente el por qué,
pero en aquella prisión no quería estar. Quería que le cambiaran. Insistía en este detalle. El resultado total fue más de 700 horas de interrogatorio y cometió un total de 93 crímenes. Asesinó a 93 mujeres. Increíble. Y durante 35 años no le habían pillado. Es decir, sí que le habían arrestado muchas veces, pero por otro tipo de crímenes. Una vez que asesinaba a estas mujeres, no le habían pillado hasta 35 años después. Es muy loco, de verdad. ¿Qué hacían en ese entonces? Y hasta aquí la impactante historia de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un fuerte me gusta si quieres que traiga más contenido como este, y suscríbete si no quieres perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.